en este video vamos a hacer un análisis estadístico con respecto a estos datos que están acá, que corresponden a los datos de 20 personas que dieron su masa corporal. Entonces vamos a analizar estos datos y vamos a calcular las medidas de tendencia central, que son la moda, la media y la mediana, y vamos a analizar la tabla de frecuencias y cómo con esta tabla de frecuencias podemos construir ciertos gráficos. En primera instancia, y nosotros sabemos que lo primero que tenemos que hacer es mirar si vamos a hacer un análisis de datos sueltos o de datos agrupados. En este caso solo tenemos 20 datos, por lo cual podemos hacer un análisis sencillo con datos sueltos, ¿sí? Datos sin agrupar. Primero vamos a calcular la moda y nosotros sabemos que la moda viene siendo el dato que más se repite para datos sueltos. En este caso, pues tenemos acá 60 kilogramos, 60 kilogramos y 60 kilogramos. Y si ustedes se fijan dentro de esta distribución de datos, no hay otro número que se repita tres veces. Por lo cual, podemos decir que la moda es 60 kilogramos, ya que es el valor que más se repite o el valor que más frecuencia tiene. Ahora bien, vamos a calcular la mediana, pero para calcular la mediana nosotros tenemos que dirigirnos a un ordenamiento de datos, tenemos que ordenar los datos de menor a mayor, del más chiquito al más grandecito, para poder ir cancelando de atrás y adelante y mirar cuál es el dato que nos queda en la mitad. En este caso, si nosotros nos fijamos acá, voy a ir cancelando acá dos datos de adelante, dos datos de atrás, acá ya están ordenados de menor a mayor, y vamos a mirar cuál es el dato que nos va a quedar en toda la mitad, que es el dato que corresponde a la mediana. Si nos fijamos acá, ya nosotros cancelamos la misma cantidad de datos aquí y la misma cantidad de datos acá. Y nos quedó el 63 y 64, ¿sí? ¿Qué hacemos en este caso cuando nos quedan dos daticos en la mitad? Pues los sumamos y los dividimos entre dos. En este caso, 63 más 64 nos da 127 y 127 dividido en 2 nos da 63,5 kilogramos. Quiere decir que la mitad de toda esta distribución de datos viene estando en 63,5 kilogramos. ¿Sí? Y pues tenemos que calcular la media, que la media viene siendo el promedio de estos datos. ¿Sí? El promedio de estos datos, para calcularlo, tenemos que sumar todos estos datos y dividirlo entre el número de datos. Cuando sumamos estos datos nos va a dar 1268 kilogramos y esto lo tenemos que dividir en el número de datos que en este caso habíamos dicho son 20 personas. Hacemos la división de manera muy rápida, nos damos cuenta que 20 cabe 6 veces en 126, nos queda el 6, bajamos el 8, 20 cabe 3 veces acá, nos queda solo el 8, no cabe 20 en 8, agregamos 0, agregamos coma y 20 cabe 3 veces, acá en 80 queda 0. Por lo cual estamos diciendo que la media de esta distribución es 63,4 kilogramos. Ese es el promedio de toda esta distribución. ¿Sí? Recordemos que una cosa es la media, promedio, suma y dividimos entre el número de datos y otra cosa es la mediana, que es ese valor que se encuentra en la mitad de la distribución. Ahora bien, ya nosotros tenemos esto que está acá, que son las tres medidas de tendencia central que calculamos de manera muy sencilla, pero ahí no vamos a acabar nuestro ejercicio. Resulta que con estos datos que tenemos acá y con esta tablita que tenemos acá, pues nosotros podemos hacer una tabla de frecuencias que nos va a indicar y nos va a permitir realizar ciertos gráficos. Para realizar una tabla de frecuencias, pues vamos nosotros a tener que hacer lo siguiente. Vamos a empezar a crear una tabla como la que tenemos acá, que es donde nosotros tenemos los datos que tenemos dentro de nuestra distribución: 55, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 72 kilogramos. Esos son nuestros datos. Esta es nuestra variable, en este caso cuantitativa. También este tipo de estudios se puede hacer con variables cualitativas, donde entonces color favorito, azul, verde, amarillo, etcétera, etcétera. Y esta columna de frecuencia absoluta simplemente nos indica cuántas veces se repite este dato dentro de nuestra distribución. Tenemos que el 55 está dos veces, 58 dos veces, 60 tres veces, 62 dos veces, 63 una vez, 64 dos veces, 65 una vez, 66 una vez, 67 una vez, 68 una vez, 69 una vez, 70 dos veces y 72 una vez. Y esto nos da efectivamente la suma de 20 datos al final. Y esta sería la primera columna que nosotros podemos hacer. Ahora fíjense que con esta tablita, ¿sí? Con esta tabla uno puede generar un gráfico, que es un gráfico de barras que nos va a permitir a nosotros mirar
cómo es gráficamente esta distribución. Ese gráfico de barras lo tenemos acá y fíjense que viene siendo este, que realmente pues tiene que concordar con lo que aparece en la tabla y acá en este gráfico de barras pues fíjense ustedes que tenemos que efectivamente el 60 se repite tres veces, tres personas de las 20 tienen una masa de 60 kilogramos y es lo que más se muestra en nuestra distribución que a lo que nosotros tenemos en nuestra tablita. Entonces fíjense que ya con la tabla hasta acá en la primera columna con la frecuencia absoluta, ¿sí? La cantidad de veces que se repite el dato, ya construimos una primera gráfica, que es la gráfica de barras. Pero no acabamos ahí, todavía podemos seguir haciendo más cositas. Fíjense ahora que nosotros podemos nuestra tabla irla agrandando y podemos tener una tablita como la que está acá. Y en esta tabla tenemos por supuesto nuestra variable que es la masa, la frecuencia absoluta y añadimos dos nuevas columnas, que una es la frecuencia relativa y otra es la frecuencia porcentual. Profe, ¿y cómo se calcula la frecuencia relativa? Para calcular la frecuencia relativa es muy sencillo porque nosotros vamos a tomar lo que está en la frecuencia absoluta y lo vamos a dividir por el número de datos que es 20. En este caso, fíjense que yo tomo el primer dato que es 2, ¿cierto? De las personas que tienen 55 kilogramos y lo divido en 20, ¿cierto? Pues fíjense que efectivamente 20 en 2 no cabe, entonces agrego 0, y 20 cabe una vez en 20, entonces queda 0 y por supuesto este 0,1 es el 0,1 que está acá. Y esto mismo se hace con todos los datos que están en esta columna. Claro, por supuesto, si hay otro valor de frecuencia absoluta que vale 2, pues también nos va a dar 0,1. Fíjense acá que el 3 nos da 0,15, el 2 nos da 0,1, el 1 nos da 0,05 y así sucesivamente con todos. ¿Listos? Para que pues tengamos en cuenta de dónde sale este valor de la frecuencia relativa. Por otra parte, este valor de la frecuencia porcentual, pues es básicamente multiplicar este valor, es decir, 0,1, lo multiplicamos por 100, porque necesitamos hallar el porcentaje, y esto nos va a dar efectivamente al correr la coma el 10%. Como es una frecuencia porcentual, pues viene dada en porcentaje. Quiere decir esto que el 10% de la distribución tiene una masa de 55 kilogramos, y así con todos los otros datos. Por ejemplo, cuando multiplicamos todo lo demás, vamos a tener que el 15% de la distribución tiene una masa de 60, el 10 de 64, el 5% tiene una masa de 68, 69, 67, etcétera, etcétera. Pero pues ya sabemos de dónde es que sale esta columna. Y eso no es todo porque podemos seguir agrandando nuestra tabla, ¿cierto? Y podemos traer la siguiente tabla que nos va a permitir a nosotros realizar nuestra gráfica de torta, nuestra gráfica de pastel. Cuando traemos esta gráfica acá, ¿cierto? Que le añadimos ahora otra columna, que es la columna de los grados, ¿sí? ¿Por qué de los grados, profe? Porque queremos transformar estos porcentajes en grados sexagesimales, ¿sí? Para poderlos ubicar dentro de un círculo. Recordemos que dentro de un círculo nosotros trabajamos con el transportador grados sexagesimales y vamos de 0 a 360 grados. Fíjense entonces una cosa acá muy importante y es que la frecuencia porcentual llega hasta el 100%, la frecuencia relativa llega hasta 1 y los grados llegan hasta 360 grados, que es lo que un círculo tiene en su totalidad al completar toda la vuelta. Profe, ¿cómo llegamos a esa columna de grados sexagesimales? Bueno, fíjense que ya tenemos frecuencia absoluta, variable, frecuencia relativa, frecuencia porcentual y vamos a la de los grados. ¿Y qué hacemos acá? Simplemente una regla de 3 que nos dice, bueno, si el círculo, ¿cierto? Si el 100% del círculo, el 100%, o sea, toda la vuelta tiene 360 grados, ¿cierto? Pues nosotros nos preguntamos por ejemplo, la primera fila, 36 grados nos dio, miremos de dónde sale. Esta 36 dice que es el 10%, entonces vamos a decir, bueno, ese 10% que equivale a las personas que tienen 55 kilogramos, ¿a cuánto equivale? Y simplemente acá hacemos una regla de 3. Recordemos que multiplicamos las diagonales que conocemos y dividimos en la diagonal que no conocemos porque esta es una relación eh, directamente proporcional. Entonces vamos a tener 360 grados por 10, ¿cierto? Por 10%, y esto lo vamos a dividir en 100%, ¿sí? Y fíjense acá una cosa muy bonita de la matemática y es lo siguiente. ¿Cómo, profe, cómo hacemos esa división? Fácil, vean, porcentaje con porcentaje se va.
un cero acá, un cero acá, un cero acá, un cero acá. No vayan a cancelar los grados con un cero, ¿no? Y esto lo podemos hacer simplemente porque no tenemos ni sumas ni restas dentro del numerador o el denominador. Y finalmente, ¿qué quedó? El 36. Y efectivamente, fíjense que este 36 grados equivale a este que tenemos acá. Por lo cual, esta regla de 3 nos permite a nosotros calcular estos grados de acuerdo a cada porcentaje de cada uno de los datos que presenta nuestra distribución. Y por supuesto, estos datos que nosotros acabamos de calcular los podemos graficar y podemos obtener la gráfica de torta que nos va a decir que efectivamente eh, las personas, de acuerdo a su masa, pues van a tener un porcentaje de la torta. En este caso, fíjense que este 54 grados corresponde, según el color que tenemos acá, a las personas de 60 kilogramos y así sucesivamente. Y fíjense que construimos gráfica de barras, gráfica de torta, ¿sí? Y por supuesto, pues uno también puede hacer mucho más acá que puede ser nosotros, por ejemplo, construir otro diagrama, como es el caso de un diagrama de cajas y bigotes, que ese solo necesitamos el ordenamiento de los datos, pero eso lo tenemos en otro video. Podemos construir otro tipo de gráficos como un histograma, ¿sí? Y podemos hacer mucho más. Y si tenemos más datos, por supuesto, podríamos también hacer todo un estudio, pero con una estadística inferencial de datos agrupados. Saludos, no olviden seguirme, darle like al video, compartir y por supuesto dejar su comentario de los temas que quieran que repasemos. Saludos.